Con el tiempo, a los que no vivimos aquello se nos olvidan las privaciones y sacrificios que vivieron esos héroes. Al venir a verlo, los recordamos y nos sentimos inspirados para el futuro, recita de corrido una estudiante de la Universidad Politécnica de Xi'an, que ha venido a Yan'an en viaje de fin de curso con su clase. Otros visitantes repiten declaraciones similares. El Museo de la Revolución de Yan'an narra en detalle esa versión oficial sobre los comienzos. El nacimiento del PCCH en Shanghái, su refugio en las recónditas montañas de Yingan y, sobre todo, las asperezas y sufrimiento que padecieron aquellos soldados durante la larga marcha, 1934 a 1935, de 9.000 kilómetros en 370 días según la tradición, hasta encontrar refugio. Se exhiben sus alpargatas desgastadas, sus uniformes raídos, sus armas anticuadas. Ausentes de la narración están las extensas purgas que se lanzaron en Yan'an. O, más adelante en el relato histórico, los millones de muertos en la hambruna causada por el Gran Salto Adelante, 1959 a 1963, el fallido intento de industrialización acelerada de una economía entonces principalmente rural. La época de la catastrófica Revolución Cultural, 1966 a 1976, se reduce a 3 fotografías. El deshielo con Estados Unidos, la muerte en un sospechoso accidente aéreo de Lin Biao, el heredero aparente de Mao caído en desgracia, el comienzo del juicio contra la llamada Banda de los Cuatro, los dirigentes a los que tras la muerte de Mao se culpó de los desmanes de aquella década. Es un panorama muy distinto al que reinaba en 1981, cuando el país intentaba sacudirse los horrores de aquel caos. Entonces, el partido, bajo el control de Deng Xiaoping, emitía el dictamen de que Mao tomó las decisiones correctas en un 70%, erró en un 30%. Una conclusión que hace pocos años podía leerse en otro museo, el de Shaoshan, la ciudad natal del gran timonel. Durante el mandato de Xi Jinping se ha puesto el énfasis en evitar el nihilismo histórico, aquellas versiones del pasado que critiquen errores y disientan de la narrativa impuesta por los líderes del partido. En abril, la Administración Central del Ciberespacio, ACC, puso a disposición del público un número de teléfono y una página web para denunciar a cualquiera que distorsionara la versión histórica oficial, criticara a líderes del partido o difundiera una imagen calumniosa de héroes y mártires. En mayo, según informaba la propia ACC, ya había censurado más de 2 millones de comentarios perjudiciales en Internet. Las ventajas del manejo de la historia es algo que el partido siempre ha tenido claro. En la época maoísta, altos cargos aparecían y desaparecían de las fotos dependiendo de que hubieran caído o no en desgracia. Aún hoy sigue borrado de la narrativa pública Shao Ziyang, el secretario general del PCCH destituido en vísperas de la matanza de Tiananmen en 1989. Pero sí, ávido estudioso de la historia, parece especialmente consciente de la importancia de controlar el pasado como herramienta para controlar el futuro. Si tenemos un conocimiento profundo de la historia, no es difícil darse cuenta de que sin el liderazgo del Partido Comunista de China, nuestro país y nuestro pueblo no podrían haber logrado los éxitos de hoy día, ni llegado a la posición que ocupamos ahora en el mundo, declaraba el presidente del país y secretario general del PCCH ya en 2015. El partido siempre se ha apoyado en su historia del éxito de su revolución y después el desarrollo económico para sacar brillo a su legitimidad actual. Esta reescritura de las narrativas históricas oficiales para elevar así junto a Mao en el panteón de grandes líderes es una maniobra significativa, recuerda la consultora Eurasia Group en una nota. La iniciativa, opina, confirma la consolidación del poder político de Xi y apuntala aún más su autoridad política absoluta antes de su más que probable reelección en el Congreso. En la versión recogida este año en el libro oficial La Nueva en Yan'an, los grupos de estudio organizado y de visitantes del llamado